Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. En ese glorioso día, el cielo de pronto se abrirá. Alabamos el nombre de nuestro Dios nuevamente y dándole gracias por darnos la oportunidad nuevamente de iniciar un nuevo programa hoy 15 de enero del año 2022. Deseándoles muchas bendiciones del cielo para cada uno de ustedes que se han sintonizado con nuestro programa, con nuestro canal Adventistas Georgia Norte. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, le dé el consuelo, la paz que todos necesitamos en estos tiempos turbulentos cuando estamos siendo azotados por esta terrible pandemia. Pero bueno, Dios sabe las cosas, podemos decir Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y para aquellos que han sentido la pérdida de un ser querido, que el consuelo y la paz de Dios pues llene sus corazones. Y sobre todo arraigados en la bienaventurada esperanza de su pronto regreso. Para dar inicio a nuestro programa, como de costumbre, te invito ahí donde te encuentras para que inclines tu rostro para encomendarnos a nuestro amante Padre Celestial. Oremos. Gracias, Padre bueno, te damos por permitirnos una vez más entrar a los hogares de nuestros queridos amigos y hermanos. Pedimos tu bendición para ellos, que la paz del Señor descanse sobre ellos y abra nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos disfrutar de la programación del día de hoy. Todo te lo pedimos y te damos las gracias en los méritos de Jesús. Amén. Y ahora, como de costumbre, te invito para que te unas a nosotros en alabando el nombre de nuestro Creador. Sí lo veremos
Si lo veremos en todo esplendor, huestes triunfantes de los redimidos, entonaremos hosanas a Jesús. Si lo veremos en aquel gran día, si lo veremos en su majestad, todos unidos le tributaremos nuestra alabanza. Hosana al Señor, hosana al Señor. Luchas hay en tu vivir que causan gran dolor. Has pensado en desistir, no quieres más luchar. ¿Para qué desesperar? Basta apenas confiar. Con sus brazos de amor, Cristo hará de ti más que vencedor. Si la vida trae a ti tristeza y dolor, confía en el Señor Jesús, te ayudará. Su amor, Cristo hará de ti más que vencedor. Yo no tengo más temor, mirando a mi Señor, y si viene oscuridad, su luz. Un gran precio Él pagó al sufrir un gran dolor. Con su sangre y en la cruz Él me transformó más que vencedor. Si la vida trae a ti tristeza y dolor, confía en el Señor Jesús, te ayudará. Su paz Él te dará.
su amor, Cristo hará de ti más que vencedor. Con su inmenso amor, Cristo hará de ti más que vencedor. Más que vencedor. Caminemos con el Señor, viviendo su amor, y como peregrino he decidido seguir el camino que me dé la salvación. Seguir el camino que conduce a la mansión de Probad y ved. Historia de hoy: la importancia de los votos. ¿Alguna vez notaste que existen promesas que sabemos que no podremos cumplirlas por nuestra fuerza? Por ejemplo, ¿cuántas veces has tratado de ir al gimnasio o empezar una nueva dieta? Sabes, el problema tal vez no es la promesa en sí, pero el corazón humano, que es inestable por naturaleza e indeciso. Jeremías 17:9. El corazón humano, por su naturaleza, está inclinado a hacer lo malo. Por otro lado, las cosas buenas, como ser fiel al cónyuge, guardar el sábado, comer saludable o devolviendo el diezmo y dando las ofrendas regulares, rara vez sucederá espontáneamente. Así que cuando haces un voto, siguiendo la palabra de Dios y teniéndolo a Él como testigo, estás testificando de que no eres más un seguidor de lo que dicta tu corazón pecaminoso. Estás prometiendo que te gustaría hacer lo que manda su palabra y lo que es correcto a sus ojos. E incluso si reconoces que sin el Señor no puedes hacer nada, también reconoces que Dios es el único que trabaja en ti, en la voluntad y en el hacer, para su buena voluntad. Filipenses 2:13. Así que si prometes algo a Dios, aunque no aumenten tus ganas de seguir su palabra, también refuerzan la dependencia de su trabajo en tu vida. Así como devuelves tus diezmos y das las ofrendas regulares, renueva tus votos al devolver el diezmo de todo lo que Él puede darte. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Caminemos con el Señor, viviendo su amor, y como peregrino he decidido seguir el camino que me dé la salvación.
Bien, ha llegado el momento del culto de adoración, la segunda parte, después de haber escuchado el relato misionero tan interesante. Y no sin antes recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal Adventistas Georgia Norte, este es el momento de suscribirte y darle like si así lo deseas y compartirlo con tus amigos y familiares, hermanos de la iglesia, para que así unidos podamos tomar parte activa en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y ahora te invito nuevamente para que inclines tus rostros para encomendarnos a nuestro Padre Celestial al abrir su santa palabra. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te damos muchas gracias por permitirnos una vez más, pues compartir con nuestros queridos hermanos y amigos la palabra del Dios viviente. Pedimos que la graves en nuestros corazones y esta pueda dar fruto para salvación. En el dulce nombre de Jesús te lo suplicamos y damos las gracias. Amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarte para que busques tu Biblia ahí en el lugar donde estás y reverentemente podamos compartir la palabra de Dios. Hemos titulado el mensaje en este día, Muéstranos al Padre. Ese es el título del mensaje que hemos preparado para compartirlo con nuestros amigos y hermanos en diferentes lugares, basado en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y versículo 8 al 10. Allí está concentrado el mensaje que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Le damos lectura. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Interesante mensaje, ¿verdad? Ahora lo más interesante que vemos en este relato es la inquietud. Sobresale la inquietud de Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y diciéndole a Jesús: háblanos más del Padre. No tenemos mucho conocimiento acerca del Padre, y Cristo vino a este mundo a dar a conocer el carácter del Padre. Ese es lo que nos proponemos en el mensaje en esta mañana, dar a conocer el carácter del Padre, y que es el carácter que tú y yo, como seguidores de Jesucristo, debemos de luchar por alcanzar. Algunos se han expresado diciendo de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos relatos difíciles, ¿no?, de entender. Había muchas guerras, etcétera. Y el Dios del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, era un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que sanaba a los enfermos y tenía compasión con se compadecía de las necesidades del ser humano. Pero Elena Harmon de White nos dice de que en el mundo por mucho tiempo, por long time, dice que permaneció el carácter de Dios en oscuridad con respecto al carácter de Dios. El mundo, Satanás se propuso prácticamente torcer, desvirtuar el carácter de Dios, porque la Biblia es clara, nos relata realmente cuál es el verdadero carácter de Dios, y es el mismo Dios que no cambia, como dice la carta a los Hebreos, que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora, a la pregunta de Moisés: Señor, muéstrame tu gloria, se nos dice el relato bíblico que Moisés fue colocado en una hendidura de la peña, hendidura de una roca,
y entonces Dios hizo pasar su gloria, mientras que su rostro era completamente vedado. Dice la palabra de Dios que pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Lo encontramos en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Ahí se refleja una descripción prácticamente exacta, amplia, del carácter de Dios. Esta es la descripción más amplia sobre el carácter de Dios que yo haya escuchado alguna vez. Un Dios amante y misericordioso, y a la vez un Dios recto, un Dios perdonador, pero a la vez que no pasará por alto la rebelión, el pecado. Ahora, la misericordia, dice en Salmo capítulo 85 y versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Estas palabras tuvieron su cumplimiento en la cruz del Calvario. Por largo tiempo, por long time, Satanás trató, como decíamos ahorita, de desvirtuar el carácter de Dios. Él se había revelado en el cielo. Según el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, hubo una gran rebelión en el cielo. Él no quería sujetarse a las pólizas del cielo, las pólizas que Dios tiene allí, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de pólizas. Y entonces oponía de que los ángeles, que eran criaturas inteligentes, no necesitaban en ningún momento estar sujetos a esas leyes. Y entonces pintaba el carácter de Dios como un Dios arbitrario. Y entonces se rebeló contra el gobierno divino, además de eso, ocultaba que él quiso ser semejante a Dios, para que él recibiera la gloria, la honra, la adoración de las criaturas que había en el cielo. Y la Biblia nos relata de que hubo una gran batalla en el cielo. Lucifer, con todos sus ángeles, sus legiones, luchaban contra Miguel y sus ángeles, que como caudillo de los ángeles fieles. Y dice que no fue expulsado aquí a la tierra, no se halló en lugar, no se encontró lugar para colocar allí a Lucifer, porque ya su carácter se había corrompido y Dios no podía permitir que el cielo estuviese en peligro. Hermano querido, y según la sierva de Dios, el lugar vacante que dejaron los ángeles rebeldes y juntamente con Lucifer en el cielo, lo vamos a ocupar la iglesia, los seguidores de Jesús, si somos fieles a Dios, claro, y realmente alcanzamos un carácter santo, perfecto. Y usted podrá preguntarse, ¿de qué manera puedo yo ser perfecto siendo tan pecador? Por ejemplo, la Biblia habla de David, el rey David, que cometió graves pecados de adulterio, de suicidio, de no sé cuántas cosas más, y su carácter no era perfecto. Sin embargo, Dios habla de él, de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, sí, esto nos inspira y nos da esperanza de que si nosotros, siendo grandes pecadores, habiendo cometido grandes errores en la vida, pero si nos arrepentimos y abandonamos nuestros pecados y fijamos, como dice el Corito, fija tus ojos en Cristo. Y como dice también el apóstol Pablo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando Cristo se manifieste por segunda vez y hemos confesado nuestros pecados, nos hemos apartado de los malos caminos, la Biblia nos dice, Él es fiel y justo para que nos perdone todos nuestros pecados, nos limpie de toda maldad y además nos presente delante de su Padre, presentando los méritos de su gran sacrificio, la justicia imputada de Cristo, y llegaremos a ser idóneos para habitar en las mansiones celestiales.
Hermanos, esto es una buena noticia. Por lo tanto, fue en la cruz del Calvario que se cumplieron estas palabras proféticas, que la misericordia, la verdad se encontraron. Porque la acusación del diablo, ¿en qué consistía la acusación del diablo? De que Dios no podía ser misericordioso y a la vez llegar a ser un Dios justo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la santa y divina ley, dice que la paga del pecado es muerte. Pero claro que Satanás omite la última parte de este texto, que nos dice que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, es cierto de que la ley debía de cumplirse. Dios debía de ser un Dios justo al hacer cumplir su ley. Y quiero decirle que cuando nosotros repasamos la historia de la redención, momentos antes de que Cristo fuese apresado por aquella turba violenta, dice que se separó allí en el Monte de los Olivos, invitó a 3 de sus más íntimos discípulos a velar con él, a orar, estaba cerca de ellos. Y entonces comenzó a orar, sus sudores, dice que eran como grandes gotas de sangre que caían. Se estaba decidiendo, hermanos queridos, la redención del mundo. Colgaba sobre un hilo. Y Jesús oraba diciendo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Hermano, no se halló oportunidad alguna, no se encontró una vía de escape para cambiar la ley de Dios. La ley de Dios condenaba al hombre, a la criatura, a los pecadores, a la muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, no se encontró otra vía para cambiar la ley de Dios, como algunos piensan de que la ley de Dios está clavada en la cruz, de que está abolida. No, hermanos queridos, Cristo entonces cargó el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. Y entonces la ley se cumplió. En Cristo, el rostro de Dios en la cruz fue Jesús, el Padre ocultó su rostro en aquel terremoto y aquellas tinieblas que rodearon la cruz. Y Jesús clamaba: Abba, Padre, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el pecado tuyo y mío pendían sobre los hombros de Jesucristo. Qué amor más grande, ¿verdad? Y entonces, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, somos salvos, amados hermanos y amigos. Gloria a Dios. No nos cansemos de darle alabanza y gloria al nombre de Jesucristo como el Cordero del Calvario, aquel que quita verdaderamente el pecado del mundo. Y esta sentencia, esta linda profecía de que la justicia, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron, hallaron su cumplimiento exacto en la cruz del Calvario. Ahora, el gran dilema, ¿verdad? Que decíamos que consistía de que a la acusación del diablo, porque el diablo siempre está acusando, es el acusador de nuestros hermanos. Pero bueno, Dios venció, Cristo venció, derrotó al diablo en la cruz. Ahora Lucifer se rebeló contra Dios en el cielo y fue expulsado y le repetimos, no se halló lugar para él en el cielo. ¿Qué quiere decir estas palabras? Cuando yo leo la Biblia y leo este pasaje, pues seguramente él está irado, tratará de buscarnos faltas, errores, pecados, y se nos dice que Martín Lutero tuvo un sueño donde el diablo se le aparecía con un gran pergamino y le decía allí en aquel convento donde él estaba traduciendo la Biblia, y entonces decía: mira, reconoce, ¿para qué tú vas a empeñarte haciendo exponiendo tu vida y con tantos peligros? Mira, reconoce que eres un hombre perdido, que has cometido muchos errores, muchos pecados.
y entonces le enseñó un pergamino donde aparecían muchos pecados, toda la lista de pecados que Martín Lutero había cometido. Y Martín Lutero detenidamente leyó toda la lista aquella. Cuando terminó hasta el final le dijo, ¿no hay algo más? Digo, sí, sí. Entonces apareció con otro pergamino tan largo como aquel. Y allí leyó muchos pecados que él había cometido. Y le digo, ¿estos son todos? El diablo le dijo, sí, estos son todos. Digo, pero se te ha olvidado de colocar algo más en esa lista. Y el diablo estaba muy deseoso de saber qué cosas se le había olvidado. Y Martín Lutero dijo, se te ha olvidado poner ahí, debajo de esa lista, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia, me borra todos esos pecados. Gloria a Dios, hermano querido. Y tomando un tintero que había allí, dice que lo lanzó y manchó la pared. Hermano querido, es así. Satanás es el acusador. Tratará siempre de que tú caigas en depresión, para que tú nunca no sigas luchando para alcanzar la salvación. Pero Jesucristo es nuestro gran libertador, es el mediador. Oigan esto, el gran mediador está realizando en estos momentos la obra mediadora en el cielo a favor del ser humano, de los pecadores. Y al final de esa mediación, pues dice que escribirá en el libro de la vida todos aquellos que se hayan arrepentido, hayan abandonado sus pecados y serán salvos cuando Cristo venga. Ahora, la ley de Dios refleja los mismos atributos divinos que el mismo Dios. Cuando leemos allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 12, se nos dice que la ley de Dios es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Gloria a Dios, hermano querido. Pero ustedes se van a dar cuenta que a medida que usted estudia la Biblia, estos son los mismos atributos del carácter de Dios. Nosotros servimos a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios bueno. Ahora, el mismo Dios que descendió en el monte Sinaí y dictó la ley de los 10 mandamientos, es el mismo Dios que no pudo cambiar esa ley que condenaba al transgresor a la muerte y murió en la cruenta cruz. Es decir, de que aunque nosotros creemos en un Dios todopoderoso, hay por lo menos 2 cosas que Dios no puede hacer. Una es obligarnos a que aceptemos la salvación. ¿Por qué? Porque todo ser humano está dotado de lo que es la individualidad, que es la facultad de pensar y hacer y decidir, hermano querido. Usted decide, fíjense bien, usted decide si va a ser salvo o no, si echa la suerte con Jesucristo o echa su suerte con el mundo. Entonces está en tus manos la decisión de ser salvos, pero Dios no puede obligarte a que tú seas salvo, ni mucho menos a que vivas una vida en santificación, apartándote de cada día del mal, de los pensamientos impuros. Tampoco una de las cosas que Dios no puede hacer es cambiar su santa y divina ley, que no tiene ninguna virtud salvífica, pero tiene una función, que es señalarnos el pecado y guiarnos a la fuente de vida, a la fuente que puede limpiarnos de todo mal. Ahora, tierra santa es. Queremos referir, así que cuando Dios se le aparece allí a Moisés en la zarza, y allá en el desierto, en el monte Oreb, monte de Dios, dice la Biblia que se apareció Dios en la teofanía de Dios, y entonces en una zarza, aparece de una zarza que ardía, y Moisés veía a la distancia de que la zarza no ardía, pero no se consumía. Y como dice el corito, Moisés quería saber por qué la zarza ardía, y se acercó allí, trató de acercarse cada vez más a la zarza, hasta que escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés. ¡Ah! Yo me imagino que se paralizó de pies a cabeza, diciéndole, no te acerques más, y quita la sandalia de tus pies,
porque el lugar que pisas santo es. Mi pregunta es en esta mañana, ¿qué cosa era lo que hacía santo aquel lugar? Lo que hacía santo aquel lugar era la presencia de Dios, ¿sí o no? Es decir, de que nosotros debemos de vivir en esta tierra como si estuviéramos viviendo cada día ante la presencia de Dios, con temor, y preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Y allí en el tabernáculo o santuario tabernáculo allí en el desierto, pues los oficiantes, los sacerdotes y demás que tenían que oficiar allí en el santuario, tanto dentro como afuera, tenían que ser muy cuidadosos, hermanos, allí en el templo que estaba compuesto allí por el lugar santo. Bueno, primeramente el atrio, donde estaba el altar del sacrificio y la fuente de agua, el lavacro. Ellos hacían sacrificio diariamente, por la mañana y por la tarde, sacrificaban un cordero y allí las multitudes venían para presenciar el sacrificio, que representaba al Cordero de Dios que un día volvería aquí a la tierra o vendría aquí a la tierra para dar su vida en expiación por nuestras faltas. Pero allí en el lugar santo, el sacerdote de turno entraba diariamente a ofrecer sacrificios allí en el altar del perfume. Y también representaba la intercesión de Cristo, las oraciones que ascendían al cielo, gloria a Dios, y también, hermanos queridos, las oraciones de los santos, y también estaba la mesa de los panes de la proposición, que la cambiaban semanalmente, y estaba el candelabro, lámparas a mis pies tu palabra, representación de Cristo, la palabra de Dios. Pero estaba la cortina o el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo. Y allí detrás del velo se encontraba el arca del pacto como representación del trono de Dios. Allí en aquella arca, que dentro del arca se encontraba la ley de Dios como fundamento del gobierno divino. Se encontraba la vara de Aarón que reverdeció, también allí se encontraba el maná, una porción de maná, y al lado del arca, fuera del arca, se encontraba el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Pero una cubierta de oro los cubría, y por encima que se llamaba la Chequiná, y entonces allí encontraba los 2 querubines, y dentro esculpido en oro, y dentro de aquellos 2 querubines, en medio de aquellos 2 querubines, se manifestaba la gloria de Dios. ¿Se imaginan ustedes la santidad? Era una pequeña representación del trono de Dios en el cielo, del verdadero santuario que se encuentra en el cielo, donde Cristo pasó después del año 1844, está realizando la obra de mediación, de intercesión por nuestros pecados. Y el sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes, una vez al año, el día 10 del mes séptimo, día del Yom Kippur, que era un día de expiación, de juicio, atravesaba allí el lugar santo, pasaba el velo y se presentaba allí delante de la Santa Chequiná, y entonces delante de la presencia de Dios. Hermanos, con qué solemnidad debían de actuar aquellos sumos sacerdotes o sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo del Señor. ¿Por qué? Porque allí se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Por lo tanto, hay una lección para nuestras vidas. La lección es que Moisés estaba allí delante de la presencia de Dios, y en el monte Horeb, Dios se le aparece al profeta Elías, que andaba huyendo allá y metido en una cueva, y dice que Dios le dijo: ponte allí al frente de la cueva. Y Elías salió, y dice que pronto hubo un viento que rompía las rocas, los árboles, pero Dios no estaba en el viento. Después un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y luego un fuego consumidor, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después, ¿qué sucedió? Un silbo apacible y delicado. Y entonces inmediatamente en aquel silbo apacible y delicado,
pues estaba la presencia de Dios. Allí Elías inmediatamente se apresuró a cubrir su rostro. Reconoció en el silbo apacible y delicado la presencia de Dios. Hermano, Elías, ahí, qué experiencia más hermosa. Yo pregunto, ¿ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado Dios? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo, hermano querido. Es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios compasivo, es un Dios perdonador, pero no pasa por alto el pecado, y es un Dios santo. Y Él nos dice, sed santo como yo soy santo. Satanás, después de su caída, se dedicó a torcer, a desvirtuar el carácter de Dios. Se inventó el tema del infierno como una doctrina pagana, el purgatorio, cosas paganas, y la salvación por méritos, hermano, y toda la salvación por obras. Todo esto fueron introducidos en la iglesia cristiana y todavía permanecen hasta los días de hoy, pero desvirtuando así el carácter de Dios. Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Oh, qué pregunta aquella, interesante pregunta. Él quería saber acerca del carácter de Dios. Es importante que tú y yo también aprendamos sobre el carácter de Dios. Y Jesús le contesta, tanto tiempo, Felipe, que estoy con ustedes y todavía no he aprendido de que yo soy el Padre. Yo represento al Padre, yo he venido a dar testimonio de Jesús, del Padre. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Felipe. Entonces, hermanos queridos, Elena Harmon de White, esta autora inspirada, nos dice que el Salvador en su ministerio, dice que trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Además de eso, dice que se le mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza, entonces le decía, seguidme. Así que podemos ver ahí cómo nos enseña a trabajar por las almas. Está el carácter de Jesús. Este modelo es insuperable en Ministerio de Curación, página 102. Ahora, el ministerio de Cristo fue un ministerio de compasión. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Un ministerio como de compasión a los seres humanos. El Hijo de Dios descendió del cielo para dar a conocer al Padre, dice El Camino a Cristo, página 3. Así que esa fue una de las grandes misiones de Jesús, dar a conocer a su Padre. Jesús no omitió, sigue diciendo la sierva inspirada, Jesús no omitió una sola palabra de la verdad, sino que siempre comunicaba la verdad con amor. En su trato con los demás, ejercía el mayor tacto y la atención más considerada y amable. Oh, qué linda forma de tratar a los seres humanos. Nunca fue rudo, como me gustan a mí estos pensamientos, ni pronunció una palabra severa innecesariamente. Nunca causó dolor innecesario a un alma sensible. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas, dice, que inundaban su voz cuando declaraba sus fuertes reprensiones. ¿Qué les parece, hermano? Qué ejemplo, ¿verdad? Así que nunca fue rudo ni pronunció palabras severas contra ninguna persona. Ahora continúa diciéndonos el texto que nos ocupa en esta mañana. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2, dice el escritor de Hebreos lo siguiente: que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gloria al Señor. Es decir, que el Hijo de Dios en persona decidió descender a este oscuro mundo para dar un show, para presentar allí, a mostrar al Padre. Y Juan, el discípulo amado, en su primera carta nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De ahí se inspiró, me imagino yo, quizás tuvo la misma inspiración el apóstol Pablo, cuando escribiendo la carta a los Gálatas les dice: el fruto del Espíritu, hermanos queridos, es amor. No se olviden de esto. Primeramente, amor. Luego, en segundo lugar, coloca el gozo. Luego, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y, en noveno lugar, el dominio propio. Yo le llamo a esto, ¿saben ustedes? Yo le tengo un nombre a este texto. Le llamo la cinta métrica de Dios, para medir si somos espirituales o no. ¿Qué le parece? Porque yo no he encontrado en la Biblia otra forma de medir la espiritualidad de un hermano. Algunas veces nosotros censuramos o encasillamos a una persona y decimos: esta persona no es espiritual. Pero ¿de qué manera? Si la cinta métrica para medir la espiritualidad se encuentra aquí en la carta a los Gálatas, que en estas 9 características de Dios, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Oh, hermanos queridos, estas virtudes deben de adornar el carácter de cada cristiano si queremos llegar a ser semejantes a Dios, semejantes a Jesucristo. Ahora Dios está esperando de que su carácter sea reproducido en la vida de cada uno de sus seguidores. Entonces, fíjense bien, entonces Él regresará y nos reconocerá como su iglesia. Antes no, ¿para qué cosa va a venir Jesús? Si todavía la iglesia, como estamos, tenemos que reflejar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y quiero decir lo que Elena Harmon de White, que me gusta mucho citarla en mis mensajes, escribe diciéndonos, para aquellos que les gustan predicar la palabra, los testificadores, dice así la sierva de Dios, que si deseamos que los hombres se convenzan de que la verdad que creemos santifica el alma y transforma el carácter, no lo abrumemos constantemente con acusaciones vehementes. Con ello no lograríamos sino imponerles la conclusión de que la doctrina que profesamos no puede ser la cristiana, ya que no nos hace bondadosos ni corteses. El cristianismo no se manifiesta por acusaciones pugilísticas y condenatorias. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 48. Concluimos, hermanos queridos, este lindo mensaje. Luchemos por alcanzar la meta propuesta por el cielo. ¿Cuál es esa meta? Que lleguemos todos a ser cristianos
o verdaderos cristianos. Usted dirá, pero ¿cómo es esto? Es que yo llevo 30, 40, 50 años en la iglesia y todavía no soy cristiano. Bueno, mire lo que dice Elaine White en el libro Hechos de los Hogar Adventista, Hogar Cristiano, en la página 387. Nos dice que ser cristiano es ser semejante a Cristo. Eso es ser cristiano. Hermanos, cultivemos estas características, ¿verdad? El amor, la paciencia, la benignidad, la paz, y llegaremos a ser semejantes a Jesús. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículos del 1 al 3. Dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera que esta fue la palabra de despedida de nuestro amado Salvador Jesús. De que realmente el carácter, Dios está esperando de que el carácter de Dios sea reproducido en la vida de cada uno de sus hijos. Entonces Él vendrá a reconocernos como sus verdaderos seguidores. Y concluyo con el texto que me gusta tanto de Pablo, que viene en Gálatas 2:20, que quiero que repita junto conmigo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios bendiga el mensaje en esta mañana. Te bendiga a ti y a tus queridos familiares, seres queridos, y que recuerdes, hermanos queridos, Maranata, el Señor viene pronto. Ahora te invito para que unas tus voces alabando el nombre de Dios. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante
Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias por permitirnos compartir con nuestros queridos amigos y hermanos el mensaje en este día. Pedimos que tu bendición les alcance allí donde se encuentren y que la paz del Señor permanezca en sus vidas. Nos ayude a esforzarnos cada vez más para que seamos mejores cristianos, podamos reflejar el carácter de Jesucristo. Quédate con nosotros en el día de hoy siempre. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos sacrosantos de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.